Hola amigos, yo soy Jesse Rusinque, este es mi canal de Puzzles o Hagamos Rompecabezas en español, canal especializado en la solución de diferentes tipos de problemas o retos para poder simular el desarrollo de las habilidades de creatividad y solución de problemas. Para el día de hoy vamos a tener el tutorial para poder armar este cubo de Rubik. Este es un muy bonito, muy vistoso cubo de Rubik que se llama el Eevee Cube. Ustedes lo pueden encontrar en internet como Eevee, o sea I-V-Y Cube, que es muy similar a uno que ya hemos resuelto en el pasado en el canal, que es este, que es el KG6 Spots Cube. Entonces, como ustedes pueden ver, en este caso las esquinas son las que giran, las que permiten el movimiento de rotación o de giro, a diferencia de las aristas rectas, que son las que se tienen en los cubos convencionales. El Eevee tiene la misma mecánica de funcionamiento que el KG, por lo que aquellos que hayan visto el tutorial para solucionar el Six Spots Cube también van a poder solucionar con la misma técnica el Eevee Cube. Entonces, pues de todas formas, en este caso voy a explicarla nuevamente con este cubo para que aquellos que no hayan visto la otra solución pues puedan manejarlo. Para poder solucionar este cubo, lo primero que tenemos que hacer es ubicar de manera intuitiva tres caras contiguas para dejarlas armadas. Eso se hace sin ninguna técnica específica, sin ningún conocimiento específico. Con movimientos intuitivos podemos garantizar que haya tres caras seguidas que queden armadas. Vamos a hacer el ejemplo. Entonces, digamos que vamos a armar por ejemplo el color azul, por decir algo. Entonces en este caso vemos que al girar esta parte ya queda una parte armada acá, y al girar esta esquina ya queda armada completamente esa cara. Vamos a armar otra esquina que quede contigua a esa. Entonces vamos a armar por ejemplo la blanca, por decirlo así. Entonces vamos a girar esta posición acá, y girando vamos a permitir que al regreso ya quede armado. En este caso tenemos estas dos caras armadas. Vamos a buscar armar también esta tercera para poder garantizar que tengamos las tres caras seguidas que les mencioné. Entonces vamos a hacerlo. Como ustedes pudieron darse cuenta, con 4 movimientos muy sencillos ya quedaron armadas la cara blanca, la cara azul y la cara amarilla, y quedan desarmadas estas tres caras. Las caras que quedan desarmadas siempre tienen una característica, y es que las dos esquinas están bien armadas en una cara, pero la pieza del medio está en la cara completamente puesta, como en este caso con el color rojo. Entonces, cuando estamos en esta posición, cuando ya tenemos tres caras seguidas armadas e identificamos cuál es la cara que tiene las dos esquinas armadas y que en la cara opuesta está la ficha del medio, que estamos solamente a 4 movimientos de finalizar el cubo. Esos 4 movimientos son los siguientes. Vamos a garantizar que esta esquina de acá baje para poder subir esta esquina, la recibe, después vuelve a subir y después devolvemos el último movimiento. Acá ustedes ven que ya queda armado completamente el cubo. Como les mencionaba, la técnica es muy sencilla, solamente hay que armar 1, 2, 3 caras seguidas, y al estar armadas las 3 caras seguidas bajamos una esquina para poder recoger la ficha del medio, subimos la ficha del medio y después volvemos a completar, digamos que con ese movimiento ya se finaliza el cubo. Voy a desarmarlo nuevamente para poder repasar, para que todos vean lo sencillo que es, de manera que cualquier persona que esté interesada en incursionar en el mundo de los cubos de Rubik pues puede hacerlo. Este es un rompecabezas, este es un cubo muy sencillo de armar. Digamos que vamos a darle un par de vueltas más para poder dejarlo un poquito más difícil, a ver qué solución podemos darle. Entonces digamos que arrancamos así. Elegimos una pieza una cara para armar.
de nuevo ya sabemos el procedimiento, elegimos una cara para armar, vamos a decir que vamos a armar la amarilla, por decirlo así. Entonces, para armar la amarilla, arrancamos con este, vamos a subir este para acá, vamos a bajar este, para ahora sí, al darle la vuelta a esta esquina ya queda armada la amarilla. Vamos a armar otra cara contigua, digamos que vamos a elegir la azul. Entonces, como estamos así, vamos a pasar esta ficha para acá. Ahora necesitamos devolver esta esquina para que quede hacia el lado azul. Entonces quitamos este lado, la devolvemos y ahora sí devolvemos el azul. Con esto ya quedamos con el amarillo y con el azul armados. Y fíjense que este cubo es como tan sencillo de armar que haciendo estas dos caras ya se nos armó la blanca. Si no se hubiera armado la blanca, no hay problema, la podemos armar como hemos armado las otras caras, de una manera muy intuitiva, solamente con los movimientos para poder ubicar las dos fichas de las esquinas y la ficha del medio. Ya tenemos una cara armada, dos caras armadas, tres caras armadas, y estas tres caras son las que están desarmadas todavía. Identificamos cuál es la ficha que tenemos que mover. Entonces esta cara tiene los dos extremos naranja, las dos esquinas naranja, y en la cara completamente opuesta está la ficha del medio. Entonces adoptamos la misma estrategia que adoptamos en la posición anterior. Movemos esta esquina que baja a la siguiente cara para que esta suba para recibirla, de manera que después ya subimos estas dos, queda armada esta cara también y devolvemos el último movimiento que nos queda pendiente para armar el cubo. Esa es la forma como se resuelve el EV Cube. Es uno de los cubos de Rubik más fáciles que se tienen. Como les decía, la mecánica y la estrategia para armarlo es igual a la de este cubo, que es el KG6 Spots Cube, y pues es muy recomendado para poder incursionar y empezar a desarrollar los cubos de Rubik. Bien, ese fue el video. Muchas gracias por haberlo visto. Si les gustó, por favor denle un like, suscríbanse al canal, compartan este material con sus amigos, especialmente con aquellos que estén interesados en ayudarles a potenciar las habilidades blandas de creatividad y solución de problemas, y déjenos saber sus comentarios. Por favor, recuerden dar su regalo a ustedes mismos cada día resolviendo un rompecabezas. Esa es una excelente manera para poder entrenar el cerebro y desarrollar las habilidades blandas. Muchas gracias por haber visto el video. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.